anestesia, tal cual. Pues nada, Dios me les bendiga a todos grandemente y para mí es de grande bendición poder estar con ustedes. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí. Pues entonces vamos, yo también nací sin anestesia, les voy a dar las cosas. Ya que no me dieron tinto. Pues nada, vamos a ir directamente a la palabra y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y es acerca de mujeres de influencia. Amén. Amén. Vamos a hablar de las mujeres de influencia porque muchas veces nosotras hemos querido ser influencia para otras personas, hemos influenciado a otras personas, muchas veces para bien, algunas veces no para bien. Y vamos a aprender a qué es influencia y la importancia de influenciar no solo a las damas, a las demás personas, sino aprender a influenciarnos a nosotras mismas. Amén. Amén. Así que yo les invito y vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Que dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otra versión dice: mejor es ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Amén. Amén. Y primero quiero hablarles de qué es la definición de influencia. Para ustedes, ¿qué puede ser influencia, por ejemplo? Una que me digan. Influencia es como dar ejemplo, puede ser, o inspirar. Inspirar a otras personas. Inspirar a otras personas. Eso es influencia, es inspirar, es la gracia que puede uno tener para que las demás personas lo puedan seguir a uno, lo quieran seguir a uno, quieran que uno sea de influencia para ellos e inspirar sobre todo. Amén. Esta definición está muy bien, pero yo creo que más que influenciarnos a los demás, como les dije antes, lo primero que debemos aprender es a ejercer una influencia sobre nosotras mismas. Así que hoy vamos a hablar de dos clases de influencia, la influencia interna y la influencia externa. Porque así como nosotros cuidamos nuestra apariencia, que bastante que sí nos gusta cuidar nuestra apariencia, también debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo internamente, porque a veces invertimos dinerito en que la cremita, que porque las arrugas, que para la piel, que porque no se nos reseque, que la cremita de manos, que el perfume para oler bien, que la mascarilla para nuestro cabello. Muchas veces invertimos dinero en eso y tiempo, y no invertimos tiempo ni dinero en ir al médico, en hacernos un chequeo, en mirar cómo está nuestro cuerpo, decir, mire doctor, quiero que me haga un examen de sangre, de orina, de todo, porque necesito saber cómo está evolucionando mucho mi cuerpo, y muchas veces se detectan enfermedades al pasar mucho tiempo porque hemos descuidado nuestro cuerpo y nuestra parte interna. Amén. Por esto digo que es muy importante influenciarnos a nosotras mismas internamente, porque por más bonitas que nos preocupemos por estar externamente, si nuestro cuerpo está enfermo, si nuestro cuerpo, hay una enfermedad interna en nuestro cuerpo, esto se va a reflejar externamente. Y todas lo sabemos, que cuando tenemos una enfermedad interna, lo primero que se refleja es en nuestro físico. Nos miran, ay, estás ojerosa, ay, estás pálida, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque tenemos una enfermedad interna y nuestro cuerpo físicamente lo refleja. Así que la influencia interna es mucho más importante que la influencia externa. ¿Y por qué es más importante? Porque no importa lo lindo que nosotras hayamos edificado por fuera, si no tenemos un carácter interno que nos permita sustentar lo que hemos edificado. Entonces, en cualquier momento, esto que hemos edificado se nos puede derrumbar y se nos puede caer. Alguien en una ocasión dijo, no importa qué tan lejos te lleve tu talento cuando tu carácter no es capaz de sustentar lo que tú alcanzas. Porque tu talento te puede abrir puertas, pero tu carácter determina si esas puertas se pueden quedar abiertas o si esas puertas se cierran. Amén. Así que primero quiero hablarles de la influencia externa.
porque esa es la más buena. Y después vamos a la interna. Amén. Amén. Todos los que estamos aquí, cada ser humano nació para hacer algo grande, para ser grande en una cosa que otro no puede destacar. Hay algo que tú puedes hacer mucho mejor de lo que lo puede hacer otra persona. Y eso que tú haces mucho mejor de lo que puede hacer otra persona, eso no depende de ti, eso vino de fábrica. Esos son los dones, esos son los talentos que Dios ha depositado en tu vida. La palabra de Dios dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, eso es algo que vino de fábrica. Y lo primero que te quiero decir es que tú vas a ser influyente en el área para el que Dios te diseñó. Dios te creó a ti con un propósito y Dios te va a usar en ese área en el cual Dios te diseñó. Porque así como Él está usando a otras personas en otras cosas, a ti y a mí me va a usar para otras cosas. Amén. Pero yo no me refiero al modo de cómo las está usando, no, yo me refiero en sí a la acción las está usando. ¿En qué manera? Cada una en lo que Dios la puso. ¿Por qué digo esto? Porque el Dios que yo tengo es un Dios que no repite diseños. Él me diseñó a mí única y Él te diseñó a ti única. Hermanas, yo por mucho tiempo yo siempre admiraba a muchas mujeres de Dios y las sigo admirando porque son mujeres de Dios y uno muchas veces ve una persona, una mujer de Dios y uno, wow, uno la admira. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché predicar a la hermana Hawkins. Oh, eso fue en una convención hace como 10 años o 12. Me parece que fue ayer. Y yo la vi, yo quiero ser como ella, yo quiero predicar como ella, yo quiero hablar como ella, yo quiero tener esa denuncia que ella tiene, yo quiero ser como ella es. Y así como con ella, con muchas mujeres de Dios que iba conociendo, yo siempre quería ser como ellas, hasta que un día comprendí que yo era un diseño único. Y que yo no tenía por qué quererme parecer a nadie, ni predicar como otra persona, ni enseñar como otra persona, ni actuar como actuaba otra persona, porque yo era un diseño único. Y el propósito de Dios para mi vida era único para mí. Y entendí que no tenía por qué querer parecerme a nadie, y entendí que yo no tenía por qué parecerme ni a la hermana Hawkins, ni a la hermana Claudia, ni a la hermana Sandra, ninguna de ellas, porque yo podía ser el complemento para ellas. Porque yo no tengo lo que ellas tienen, pero ellas tampoco tienen lo que Dios ha depositado en mí. Y tú no tienes por qué querer ser como nadie porque tú eres un diseño único. Tú eres el complemento de alguien, tú puedes ser el complemento de alguien, pero no quererte parecer a nadie porque tú eres única. Amén. Y la Biblia a mí me dice que cuando Moisés tenía los brazos arriba, porque Josué estaba peleando contra Amalek, habían dos hombres levantando las manos de Moisés, ¿verdad? Que eran Hur y Aarón. Ellos eran los que levantaban los brazos a Moisés, o sea que ellos eran los levantabrazos. Moisés era el que oraba y Josué era el que peleaba. Si Moisés bajaba los brazos, Amalek avanzaba. O sea que era la responsabilidad de los levantabrazos hacer que Moisés se quedara con ellos arriba. Y Josué estaba peleando, pero él necesitaba a Moisés orando e intercediendo. Amén. Amén. Y Moisés necesitaba quien le levantara los brazos y quien estuviera en el campo de guerra. O sea que todos cumplían funciones diferentes, pero todos se necesitaban entre ellos mismos. Y así como esto, yo lo reflejo mucho en nosotras, porque cada una de nosotras cumple una función diferente, pero todas nos necesitamos entre nosotras mismas. Y también lo reflejo mucho en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque nosotros todos tenemos un gran mandamiento: ir y predicar el evangelio, ganar almas, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros creemos que ganar almas es solo salir a la calle, evangelizar, hablar, llevarlas a la iglesia. Hay muchas maneras de ganar las almas. Y eso es un trabajo en equipo. Y eso es que yo tengo mi propósito de hacer las cosas para lo que Dios me hizo. Eso es lo que yo voy a aportar para ganarme aquellas almas. Muchos son evangelistas, otros son maestros, otros predicadores, pero todos aportan algo. Mire, cuando yo les enseñaba una vez a la iglesia, usted es el ujier de la iglesia. Usted hágalo lo mejor que pueda, porque cuando esa persona entre por la iglesia por primera vez, ¿cuál va a ser el primer representante de la iglesia? El ujier, porque va a ser la primera persona que ese alma va a ver cuando entra a la iglesia.
Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que recibirlo con amor, con una sonrisa, con un abrazo. Bueno, ahora no podemos dar un abrazo, pero una bienvenida, hacerlo sentir que ha llegado al lugar indicado, a un lugar donde hay amor, donde hay esa calidad de vida, ese carisma, esa coinonía. Amén. Las personas Amén. que limpian la iglesia, cuando una persona nueva va a la iglesia, uno siempre que va a algún lugar por primera vez, uno siempre mira mucho, ¿verdad? Y repara. Dice, ay, mira esa iglesia, lo bonita, lo organizada, entra al baño, el baño limpio, es un lugar donde uno quisiera estar. Entonces, si yo estoy haciendo bien mi trabajo, entonces la gente le va a gustar. El que alaba al Señor puede llegar a hacer un canal de bendición para esa persona que va por primera vez. Esa persona que va por primera vez puede ser tocada por medio de las alabanzas, por medio del que dirige, por medio del que predica. O sea, que todos cumplimos diferentes trabajos, pero es un trabajo en equipo para ganarnos esas almas. Amén. O sea, que todos nos necesitamos entre sí. Y cada uno de ellos, ahora me refiero ya a Moisés, y a Aarón y a Hur, cada uno de ellos estaba cumpliendo con el propósito para el cual había sido llamado en ese momento. ¿Qué tal si Josué hubiera dicho, no, yo no quiero ir al campo de guerra, yo quiero orar? Y Moisés hubiera dicho, no, yo no quiero que me levanten las manos, que me las levante otro, o yo no quiero orar, no, ¿verdad? Ellos sabían que se necesitaban entre sí. Ellos sabían que cada uno cumplía una función diferente, pero cada uno se complementaba el uno con el otro. Así que, ¿por qué no dicen el día de hoy, hermana, yo te necesito, yo soy tu complemento, tú eres mi complemento? Así que no quieras salir del lugar donde Dios te ha puesto, porque ahí donde Dios te ha puesto es donde tú eres efectiva y donde Dios te quiere usar. Amén. Y quieres saber por qué, y quieres saber tú cómo sabes para lo que Dios te ha llamado, porque muchas veces nos hacemos esa pregunta, es que yo no sé para qué el Señor me ha llamado, es que yo no sé qué don tengo, es que yo no sé. Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta o nos la han preguntado a nosotros. ¿Y usted qué don tiene? ¿Qué talento tiene? Ah, no sé, yo no sé. Pero ¿sabe algo? Es aquello que cuando tú lo haces, te fluye naturalmente. Edifica el pueblo. Es aquello que te apasiona y que te sale por naturaleza hacer. Y yo creo que todas aquí sabemos que tenemos un llamado, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que muchas veces nos queremos pues hacer las que no sabemos porque tenemos miedo a poner a trabajar ese don o ese talento que Dios nos ha dado. Muchas veces a mí me decían, ay, ¿cuál es su don? Y yo no, pues don Julio, era mi esposo. Él predica, él dirige, él enseña. Tengo un don maravilloso, pero no. Realmente yo sabía que Dios me había dado un don a mí, pero yo no lo quería ejercer por temor, por miedo, por lo que fuera. Pero claro que Dios. Recuerdo una vez que el Señor empezó a inquietarme a que orara por las personas que iban llegando a la iglesia. Y yo estaba ahí, y el Señor me empezaba a dar las palabras y yo no lo quería hacer. Y yo, no, yo creo que esta soy yo, este no eres tú, Señor, no eres tú. Claro. Y recuerdo que llegó una vez una señora y el Señor me dijo, imponle las manos en los pies, que yo la voy a sanar, pero yo la veía bien, y yo, pero sanarte, que si yo la veo bien los pies, no, sus cosas mías, y no fui, yo cerré mis ojos así. Resulta que cuando yo cerré mis ojos así, un momento otro, yo no, ábralos, y cuando yo abrí mis ojos, había otra hermana orando por los pies de esa señora. O sea que el Señor dijo, pues si esta no lo va a hacer, yo tengo que escoger a quien lo haga. O sea que si sabemos que Dios nos ha dado algo que muchas veces nosotros nos da temor a hacerlo. Dios siempre ha impartido dones y talentos en nosotros porque Él necesita de esos dones y esos talentos para que ganemos esas almas y las llevemos al reino de los cielos. Es más, desde antes que Dios nos formara en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un propósito para nosotros y Él ya tenía una labor para ti y una labor para mí. ¿Qué dice el Señor al profeta Jeremías? Antes de que te formases en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así como a Jeremías lo dio por profeta, a David lo dio por rey, a José lo dio por gobernador, a Débora la dio por profeta, a Juan lo dio por apóstol, a Pedro le entregó las llaves del reino. Cada quien tenía un propósito y cada uno tenía un nivel de influencia que necesitaba para llevar a cabo su propósito. Dios tiene un nivel de influencia para nosotras y Él llevará a cabo su propósito en su vida y en mi vida.
Y tú vas a ser efectiva en el área para la cual Dios te diseñó. Y puede ser que en este momento tú estés pensando que en el lugar donde tú estás no es para lo que tú has sido diseñada. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que no ha llegado y dejamos de aprovechar lo que tenemos hoy. Te voy a explicar para que me entiendas mejor. Puede ser que tú estás pensando que tu propósito en la vida es ser una gran predicadora de naciones, una maestra de multitudes, una directora de alabanza. Bueno, y en estos momentos estás de maestra de niños, trabajando en una cafetería, de ujier. Pero yo te voy a decir algo. Tú tienes que aprender a ser efectiva en lo que tú estás haciendo y tienes que dejar tu huella en todo lo que hagas. Amén. En todo lo que hagas tienes que aprender a dejar tu huella. Porque quizás esa no es tu parada final o tu destino. Quizás es una parada momentánea, pero hay que dejar la huella. Hay que aprender a amar lo que hacemos, hay que aprender a amar si somos mujeres, abramos esa puerta con amor, recibamos esas almas con amor, si cantamos, hagámoslo con amor, hagámoslo con convicción. Si lo que estamos haciendo es trabajando en la cafetería, hagamos con amor esas empanaditas, lo que sea, porque todo lo que vamos haciendo no es nuestra parada final. Es una parada momentánea, por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros y dejar nuestra huella en cada cosa que hagamos. Cada cosa que hagamos para el Señor, hagámosla con excelencia. Amén. Hay que aprender a darle las... Vea, yo fui maestra de escuela dominical cuando recién me casé en Colombia. Muchas veces el Señor me dijo hasta en profecía que yo iba a hacer, que yo quiera o no le sirviera al Señor. Yo, bueno, yo me hacía la loca porque yo no quería. Recuerdo que recién casados nos pusieron de maestros de niños a mi esposo y a mí, entonces, y éramos profesores de 75 niños y de todas las edades. Y como era una iglesia no muy, entonces era un solo salón y ahí teníamos que meter a todos los niños, desde los más pequeñitos a los más grandes, y darles clases como pudiéramos a todos juntos. Y el Señor empezó a usarnos y nosotros empezamos a apasionarnos y a trabajar con estos niños y a enseñarles y a preocuparnos porque ellos recibieran la palabra de Dios, porque ellos recibieran el Espíritu Santo, por enseñarles la palabra, lo que Dios había hecho, lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y fue tan tremendo así que una vez un padre de uno de los niños era inconverso, no iba a la iglesia, su madre sí, su padre no quería saber nada del Señor. Y el señor estaba mal de las vistas, se estaba quedando ya, pero ciego total. Y recuerdo que la niña fue al papá y le dijo, papá, tú me permites orar por ti. Es que a mí mi maestro me enseñó que si yo impongo las manos en el nombre de Jesús y confeso sobre alguien, esa persona va a ser sana. Y yo quiero orar por ti porque yo sé que el Señor te va a sanar. O sea, creer que esa niña impuso sus manos y empezó a orar por su padre recuperó la vista y llegó a los caminos del Señor. ¿Qué tal si nosotros como maestros no hubiéramos hecho nuestro trabajo con excelencia y le hubiéramos enseñado a esa niña y a esos niños a amar a Dios, a creer en Dios, a tener una convicción? Entonces nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor tenemos que hacerlo con excelencia. Amén. Deja tu marca y deja tu huella en la parada. No importa que no seas la líder, tú haces el trabajo como si lo fueras. Ser influyente es ser todo lo que puedas con lo que tengas y en el lugar donde estás. Ahora ya quiero hablarles de la influencia interna. Esa ya pega un poquito más duro. Yo les hablaba al principio del cuidado interno y del cuidado externo que debemos de tener nosotras para con nosotras mismas. Porque lo más importante no es ser influente hacia las demás personas, sino aprender a influenciarnos a nosotras mismas. Dios nos hizo como seres emocionales y a través de la vida sentiremos muchas emociones y una emoción por sí misma no es buena ni es mala. Puede llevarnos a donde nos pueda llevar, puede ayudarnos o puede dañarnos. Todo depende de cómo las manejemos. Y nosotras sabemos que una de las áreas en las que más trabaja el enemigo es precisamente en nuestras emociones. Y nuestras emociones están conectadas directamente con nuestros sentimientos. Y el enemigo va a hacer el mejor esfuerzo para usar tus emociones en tu contra. Él sabe que si él te puede engañar a vivir en base a tus emociones, entonces te mantendrá derrotada. La palabra de Dios me dice
porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Y muchas veces creo que todas nosotras hemos caído en la trampa de permitir que nuestras emociones controlen nuestra vida. ¿A cuántos nos ha pasado, por ejemplo, levantarnos en la mañana de mal humor y sin saber el por qué? Amén. Y nos sentimos mal y entonces empezamos a seguir ese sentimiento y entonces estamos todo el día deprimidas, aburridas, mal geniadas. Algunas nos vamos a trabajar así, otras los quehaceres de la casa. Y alguna nos dice, y si alguien nos dice una cosita, por pequeña que sea, nos molesta por algo, por pequeño que sea, entonces nosotros seguimos ese sentimiento y discutimos y nos enojamos y nos ponemos de mal humor con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y seguimos ese sentimiento. Y entonces empieza la discusión. ¿A cuántas nos ha pasado? Que levante la mano. Yo levanto las dos. Culpables. Es tan difícil, es tan fácil dejarnos llevar por esas emociones y muchas veces tenemos la disculpa perfecta. Es que yo soy así, es que yo digo lo que siento y punto, es que por mis venas corre la sangre de mis padres, es que yo tengo el apellido Botero y ese es... ¿Verdad? Que lo hemos dicho. Pero ¿sabes algo? Cuando tú entregaste tu vida a Dios, tu ADN cambió y ya por tus venas corre la sangre de Cristo. Por tus venas corre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Porque Amén. por tus venas corre la sangre de Jesucristo. Amén. También nos ha pasado que nos vamos a la tienda, a los almacenes. Esto nos suele pasar mucho a las mujeres. A mí me pasan, bueno, ya estoy un poquito más controlada, pero antes me pasaba demasiado. Y yo iba a una tienda, ¡ay! Y unos zapatos. Y yo, ay, esos zapatos, yo necesito esos zapatos. Es que tengo el vestido y no tengo, esos zapatos son los que me dan a tal vestido que tengo allá guardado, que no me pongo porque no tengo zapatos. No, y tengo el bolso, no, yo tengo que comprarme, no, pero no tengo plata. No, pero tiro de la tarjeta de crédito, ya después lo recompré. Y entonces nos dejamos llevar por esa emoción del momento y no somos capaces de controlar esa emoción y terminamos comprando muchas veces lo que no necesitamos. Mire, yo les voy a contar aquí lo que me pasó a mí una vez, que mi esposo todavía no sabe. Recuerdo que nos fuimos de compras y yo vi unos botines y yo me enamoré de esos botines. Ay, pero Carice, tantos zapatos que tiene, es que esos botines están espectaculares. Y tan cómodos. No, yo quiero estos botines. Y yo me llevé esos botines. Guardé los botines porque eso todavía no era tiempo de invierno de usar los dichosos botines. Y después, en un día arreglando mi armario con los zapatos, encontré otro par de botines iguales. Que ya tenía los botines. Por eso le gustaron tanto. Y yo, ay Dios, ahora yo qué hago cuando me tocó regalarlos al escondido para que mi esposo no se diera cuenta. Y todo porque por dejarme llevar por una emoción incontrolada, sin realmente pensar si realmente era necesario o no era necesario. Es muy difícil entender que nosotras no podemos vivir dominadas bajo nuestras emociones, porque estas emociones nos llevarán a donde ellas quieren. Mire lo que me pasó a mí. Y las emociones siempre están cambiando. Tú puedes sentirte bien ahora y dentro de un rato sentirte mal. Nadie nos puede garantizar cómo nos vayamos a sentir en determinados momentos. Personalmente a mí me pasa muchas veces, me pasaba, ya ahora no, pero muchas veces antes me pasaba que yo me iba a la cama a dormir contenta, tranquila, feliz, me despedía hasta mañana y al otro día me levantaba triste, aburrida, como con un vacío aquí en mi corazón, como con una cosa, y no sabía por qué. Y yo, y mi esposo me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué amaneciste? Y yo no sé. Ay, es que estoy tan triste, estoy tan deprimida, pero porque es que no sé. Es que no sé, pero si usted ayer estaba bien, es que pasó algo, no, nada, pero yo no sé por qué me levanté así. Y en ese momento tenemos que tomar una decisión. O vamos a seguir nuestros sentimientos y ser negativas y amargadas, o vamos a escoger dominar nuestras emociones y ser felices sin importar lo que estamos sintiendo. Muy difícil de tomar esa decisión, ¿verdad? Amén. Pero les dije que la parte interna era la más difícil de todas,
porque las emociones nos llevan a todos los lados y la verdad es que no podemos evitar tenerlas, porque así nos hizo el Señor, seres emocionales. Lo que sí tenemos que aprender es a controlar esas emociones, no permitir que sean ellas quienes nos controlen a nosotros. Al enemigo no le interesa qué tan influyente seas si hacia afuera, si él puede manipular tus emociones y hacer que se te apague el gozo, hacer que te llenes de amargura, hacer que te decaigas por cualquier cosa y termines diciendo no sirvo, no valgo. No, 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 tenemos que aprender a influenciarnos, influencia interna. Cada que a usted le pase algo, que usted empiece a pensar que el enemigo es experto en acusador de nuestras almas y de nuestras vidas. Pero en ese momento nosotros vamos a decir, no, yo no me voy a dejar llenar de amargura, yo no me voy a dejar llenar de resentimiento, yo no voy a decir yo no valgo, yo no sirvo, no, yo sí sirvo, yo valgo, tú me creaste con un propósito, Señor, y aquí estoy. Estoy pasando por la prueba. Sí, estoy pasando por una prueba, pero no dejes que eso te domine. No sirvo más, dejo mi servicio, dejo mi cargo tirado, porque tengo un problema, porque tengo una dificultad, porque se me hace más fácil renunciar al cargo que pedir perdón y reconocer que lo he hecho mal. Y para ser honestas, es más fácil dejarnos llevar por las emociones que hacer lo correcto. Es más fácil hacer un berrinche que mantenernos tranquilas y calmadas. Es mucho más fácil sentirnos amargadas que perdonar a la persona que nos ha hecho daño o pedirle perdón a esa persona que nos ha hecho daño a nosotras. Es mucho más fácil sentarnos con un plato de comida que salir a hacer ejercicio y cuidar el templo que Dios nos ha dado. Así que, mis hermanas, es muy necesario transformar nuestro carácter. No lo podemos cambiar, pero eso sí, lo podemos transformar. Y permíteme decirte algo más del carácter. Como les dije antes, el carácter es una elección. Tú decides cómo estar, tú decides si estar bien o si estar mal. Tú eliges cómo quieres sentirte o cómo quieres ser. Porque hay áreas en tu vida que no están bien, cosas que sabes que necesitan ser cambiadas y no podemos echarle la culpa a nadie. Yo tengo que reconocer que hay áreas en mi vida que yo tengo que cambiar. Y yo tengo que reconocer y yo tengo que saber que yo necesito florecer y que tengo que pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo en mi vida no solo hayan flores, sino que yo pueda producir el perfume de Cristo para que otras puedan oler a esa fragancia. Amén. Amén. Yo debo aprender a oler a Cristo. Nosotras debemos ser olor grato ante su presencia. La palabra de Dios me dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y esa es la naturaleza de Dios, esa es la esencia de Dios y esa es la imagen por la cual Dios nos creó. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él sopló aliento de vida. Cuando Él dice que Él sopló aliento de vida es porque Dios sopló de su vida en nosotros. Es porque Él sopló de su esencia en nosotros. Es porque Él sopló de su forma en nosotros. Él sopló lo que Él quería que nosotros fuéramos. ¿Y qué era lo que Él quería que nosotros fuéramos? Que tuviéramos su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? La misma palabra de Dios lo dice. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, eso fue lo que Dios sopló en nosotros. La Biblia me dice en Proverbios 16:32, es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad. Pero ¿sabe algo, mis amadas hermanas? Yo sé qué tan influyente soy yo cuando me veo bajo ataque, pero sigo caminando con la firmeza de hija. Hay momentos en los que tú vas a tener que aprender a ministrarte a ti misma. Porque va a venir la prueba, porque va a venir la dificultad, el decaimiento, y ahí es donde tú vas a necesitar de esa influencia interna para ministrarte a ti mismo. Porque quizás no vas a tener quien te ministre, o quien te ore, o quien te dé palabra, y quizás tú vas a decir, es que no tuve quien orara por mí, es que no tuve quien me ministrara, es que el pastor no vino y me ministró, es que la esposa del pastor no me llamó y oró por mí, es que la líder no me dijo nada. Es que no tuve quien orara por mí.
no, mi hermana, y entonces ya voy a decir, es que en estos momentos, entonces yo soy una víctima porque no tuve quien hiciera nada por mí. No, tú no eres una víctima, tú eres una sobreviviente. Las Amén. víctimas mueren en el proceso, pero las sobrevivientes dicen, mire, aquí estoy, me sentí amargada, pero perdoné, me caí, pero me levanté, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Eso es una sobreviviente. Y con esto voy a ir llegando al final de lo que quiero llegar a decirles y transmitirles. Cuando tú puedas influenciarte a ti misma y dominar tus emociones y transformar tu carácter y no dejar que ellas sean las que te dominen a ti, es lo que te va a ayudar para ser una persona de influencia hacia las demás. Pasaste por la prueba, caíste, pero te levantaste. Y sabes algo, nunca te avergüences de tu testimonio, nunca te avergüences de lo que pasó, de lo que fuiste, de lo que hiciste, porque una de las cosas que te hace a ti, que hace que a ti se te respete en el mundo espiritual son esas marcas que te dejaron las guerras espirituales. Son las marcas de las batallas que has librado, porque tus marcas demuestran que un día a ti te hirieron, pero que tú dijiste, estoy herida, pero vengo ahora. Las cosas me salieron mal, pero vengo ahora. Quizás no tengo fuerzas, pero vengo ahora. Así que no te avergüences de tu testimonio, porque hay algunas que no califican para dar testimonio de lo que tú puedes dar, porque ellas tienen otro testimonio. Así que la prueba de que tú saliste de tu guerra son esas marcas. Así que no te avergüences de ellas, no te avergüences de tu testimonio. Quizás en este momento estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, por lo que sea, estás en el proceso de la transformación de tu carácter. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios por eso, porque tú un día vas a ser un testimonio y una influencia para una mujer de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria, gloria. Así que tu prueba y tu guerra de hoy es tu testimonio del mañana. Y ese proceso por el que estás pasando te va a ayudar a ser una mujer de influencia, si tú aprendes a influenciarte a ti mismo primero. La palabra de Dios dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, llevando todos mis pensamientos cautivos al plan de Dios, conectando mis pensamientos con el plan de Dios, conectando mis pensamientos con el plan de Dios para mi vida. Hermanos, yo por mucho tiempo quise servirle al Señor de muchas maneras y vi a muchas mujeres de Dios sirviendo y quise ser muchas veces como ellas, como se los dije antes, quería ser como, cada que yo veía a una mujer, yo quería ser como ella, yo quiero ser como ella, pero yo no sabía que ellas habían pasado por su proceso para poder llegar a donde estaban. Ellas tuvieron que aprender algo que yo no quería entender, que quizás no quería aprender, que quizás no quería dejar que Dios transformara mi carácter. Yo quería ser como ellas, pero quería saltarme el proceso. Y por causa de eso estuve a punto de perder mi hogar, mis hijos, mi esposo, la iglesia, porque fui muy necia. Y no quise dejar que Dios trabajara en mi vida, no quise dejar que Dios moldeara mi vida. Y Dios me tuvo que llevar a cosas muy fuertes para poder que yo reconociera que yo necesitaba que Él transformara mi carácter. Y quizás tengo muchas marcas, muchas marcas de mi batalla, de mi guerra. Recuerdo en el campamento de damas, no sé quién de ustedes fue al campamento nacional de damas, que yo hablé de mi testimonio, que yo conté todo lo que... Y una hermana me dijo en concreto, ay hermana, usted no se avergüenza de estar contando lo que pasó en su vida, lo que se hizo. Y yo no me avergüenza porque eso es un testimonio para otras. Porque quizás otras personas están pasando por lo que yo estoy pasando y yo les puedo ayudar con lo que yo viví y ellas pueden darse en cuenta que quizás están pasando por lo mismo, pero Dios puede hacer cosas grandes en su vida, así como la hizo en la mía. Así que yo te invito en esta tarde a que tú reflexiones qué está haciendo que tú no puedas influenciarte a ti misma. ¿Por qué estás pasando en este momento? Quizás te cuesta sujetarte a tu esposo,
en tener una buena relación con tu esposo, con tus hijos, con tu pastor, con tus hermanas. No sé por lo que estás pasando en este momento, pero si nosotros entregamos todo eso a los pies de Dios, si nosotros traemos todo eso a los pies de Dios y le pedimos, Señor, transforma mi carácter, porque todas sabemos que necesitamos ser transformadas. Todas necesitamos ser transformadas, nuestro carácter, en algún área de nuestra vida necesitamos ser transformadas. Y el único que puede hacer esas cosas es el Señor. Amén. Nosotros por nuestro propio medio no podemos, porque yo muchas veces traté por mi propio medio de hacerlo, de cambiar, y cambiaba un día, 2 días, pero después volvía otra vez a lo mismo. No, es que es una transformación, es algo, es un proceso de Dios para nuestras vidas. Amén. Es el proceso para un cambio, pero para un cambio mejor en nuestras vidas. Así que yo creo que este es el momento de que ya dejemos de decirnos que yo soy así, es que así me hizo el Señor. No. Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas que cambie? ¿Qué necesitas que haga? Transfórmame, Señor, como tú quieras. Aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Quizás hay dolor, quizás hay heridas, quizás hay muchas cosas, Señor, pero yo te pido que tú transformes todo eso, porque yo quiero ser una mujer de influencia. ¿Cuántos de ustedes quieren ser una mujer de influencia? Amén. Amén. Pues para eso tenemos que dejar que Dios moldee primero nuestras vidas, nuestro carácter y todo nuestro ser. Amén. Así que yo les invito en el día de hoy a que ustedes le pidan al Señor que las transforme, que las moldee, que las cambie, que todo lo que nos sirva, que lo saque, y va a ser doloroso, porque va a ser doloroso, no es fácil. Lo digo por experiencia propia, no es fácil. No es fácil cuando Dios empieza a transformarlo a uno, cuando Dios lo coge a uno como ese barro y lo quiere convertir a uno en una bonita vasija. El alfarero cuando quiere convertir hacer una buena vasija, él primero tiene que moldear el barro. Y cuando empiezan a amasar ese barro empieza a ser maltratado al principio. Entonces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros, tiene que empezar a amasarnos, y eso nos va a doler mucho. Después tiene que darle forma y después tiene que meterlo al fuego. Eso nos va a doler. El fuego nos va a quemar, nos va a incomodar, pero después saldrá una preciosa vasija Amén. en las manos del Señor. Amén. Amén. Así que esta es mi enseñanza para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Espero que no solo la hayan escuchado, sino que aprendan a ponerla por obra, que cuando nosotros queremos ser de influencia para las demás personas, es más importante aprender a influenciar a mí misma. Porque muchas veces nosotros no ganamos una persona por lo que le hablemos, no, las vamos a ganar por nuestro testimonio, por lo que vea esa persona en mi vida. Esa persona en mi vida. Si mi esposo quizás no se ha entregado al Señor, si quizás mis hijos no se han entregado al Señor, yo me los voy a ganar por mi testimonio. ¿Y qué es mi testimonio? Es que yo me influencio a mí misma a ser mejor persona para que ellos vean algo en mí y digan, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella, yo quiero. Muchas veces, estamos y por cualquier cosa nos gritamos, por cualquier cosa gritamos, por eso. Entonces, cuando somos así, pues muchas veces nuestra familia dice, pues yo para qué quiero esto, yo para qué quiero ir a la iglesia si esta mujer como es, no. Pero cuando empiezan a ver algo diferente, aquí hay algo que yo quiero ser como ella. Amén. Amén. Así que yo las invito a que en esta tarde reflexionemos en eso y entreguemos todas estas emociones, todo este carácter y todo lo que somos en la presencia de Dios, y Él hará grandes cosas en nuestras vidas. Amén. 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 Hermana Sandra, Dios me la bendiga. Muchas gracias. De verdad que me ha llegado la palabra a mí también. Sí, yo estuve en ese campamento y sí me acuerdo y tanto en ese momento como ahora, igual me sigo identificando y sintiendo que siempre hay cosas en nuestras vidas que están intentando detener la obra del Señor. Pero depende mucho de nosotras mismas y de nuestra disposición si vamos a permitir que eso siga siendo así o si nos vamos a realmente a disponer para que Dios pueda transformarnos.
a su imagen, para poder ser moldeadas, para hacer esas vasijas útiles. Todas somos útiles, todas tenemos mucho para dar y como decía la hermana, de hecho lo hemos estado hablando nosotras en las reuniones anteriores, aquí todas somos diferentes y admiramos a la que es prudente y admiramos a la que tiene la valentía para enfrentar las cosas, pero en medio de todo, Dios nos quiere usar a todas y nos estamos complementando todas, las unas a las otras, nos seguimos complementando. Así que no aprendamos a valorar eso que Dios ha depositado en nuestras manos. Hay algo también que siempre lo llevo conmigo y es el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pone. Y eso siempre me lleva es a valorar lo que tengo ahora, sea poco, sea mucho, el trabajo, sean pocas horas o lo que sea, o limpiando una casa, o si en la iglesia estoy haciendo algo que tal vez parece pequeño, igual tratar de hacerlo de la mejor manera que el Señor siempre va a dar conforme a nuestro desempeño. Si ve que sabemos administrar, si ve que cuidamos, si ve que vamos valorando y apreciamos y estamos agradecidos con eso que vamos recibiendo, asimismo nos va confiando mucho más el Señor. Así que muchas gracias, hermana Sandra, muchas gracias por esa enseñanza, por recordarnos que no solo influimos en el mundo externo a los otros, a los que nos rodean, sino que es muy importante cuidarnos nosotras mismas, estar ahí atentas a no dejarnos dominar por nuestras emociones, a no dejarnos llevar, a no guardar rencor, a cuidarnos nosotras mismas, porque si no lo hacemos nosotras, entonces, ¿quién más lo va a hacer? Amén. Así que quiero que antes de terminar y de que podamos conversar un ratito, quiero que oremos. Oremos para que esta palabra que hemos escuchado hoy dé el fruto por el cual ha sido sembrada y que podamos guardarla, aplicarla, practicarla cada día, intentar hacerlo mejor y vamos a orar. Amén. ¿Les parece? Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Dios de la gloria, por tu palabra. Gracias, Señor, por la hermana Sandra, Jesús. Gracias, Señor, porque es tu hija, tú la cuidas, hasta hoy le has ayudado, Señor. Gracias, Señor, por cada proceso que he enfrentado, Señor, que hoy es de testimonio y es una bandera, Señor Jesús, que nos guía, Señor, que nos enseña a través de ella también, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar atentas, Señor, a valorar, Señor, lo que hemos recibido de tu parte. A recordar, Señor Jesús, que somos nuevas criaturas, Señor, y ahora estamos llamadas a dar fruto, Jesús, a mostrar el fruto de tu espíritu, Señor, ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor Jesús. Ayúdanos, Rey de Gloria, Jesús, a dar testimonio, a tener dominio propio, a controlarnos a nosotras mismas, Señor. Sé que cada una de nosotras quiere ganar a su familia, queremos ganar a nuestras familias, a las personas que nos rodean, ser de influencia en nuestros empleos, Señor Jesús. Pero necesitamos también cuidarnos a nosotras mismas, a dominarnos, a dominar nuestras emociones, Señor Jesús. Así es. Ayúdanos, Señor, a ver el valor que tenemos, Señor, a mirarnos a nosotras mismas como tú nos estás mirando, Señor. Sí, es, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a realmente poder descubrir
esos talentos y esos dones que tú has depositado en nosotras, Señor. A saber que nos complementamos las unas a las otras, Señor. Que no hay competencia, que somos diferentes y que lo único que necesitamos alcanzar es tu imagen, Señor, es ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Jesús. Así es, Señor Jesús. A no ser oidoras simplemente, sino hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque sé que nos has hablado, nos has edificado, nos has instruido en esta tarde. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que ha estado aquí conectada y también aún las que van a escuchar esta enseñanza más adelante, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanas. Muchas gracias nuevamente, hermana Sandra. Gracias por sacar tiempo para estar aquí con nosotras y enseñarnos. No sé si mis hermanas quieren decirle algo. Hermana Verónica. No crucifiquen. Bueno, que yo creo que estamos todos, todas aprendiendo mucho y